Hola nuevamente amigos. La vez pasada estábamos revisando la herencia basada en el caso de figuras geométricas. Habíamos revisado entonces la jerarquía que se tenía para cada una de las figuras geométricas partiendo de una clase principal denominada figura y luego derivando hacia otras clases como polígono y elipse. De la parte de polígono habíamos clasificado dos, ya, porque son las figuras de triángulo y lo que son las figuras de cuadrilátero. A la vez de triángulo teníamos la clasificación de acuerdo a sus lados. ¿Ya? En este caso tenemos los triángulos equiláteros, un triángulo isósceles y los triángulos escalenos. En la parte de los cuadriláteros tenemos lo que son los clasificación en paralelogramos y los que no son paralelogramos. De los paralelogramos tenemos los cuadrados, los rectángulos y los rombos. Y en los no paralelogramos tenemos lo que son trapecios y los trapezoides. Si nos vamos a la parte de las figuras curvas, entonces tenemos lo que son las elipses y tenemos lo que son los círculos. Habíamos llegado a esa conclusión de acuerdo a cómo se establece, ¿verdad? O cómo son clasificadas las figuras geométricas, ya sean por su ángulo o por los lados que las componen. Vamos a revisar esa clasificación de las figuras, pero ya dentro del lenguaje de programación. Vamos a partir del siguiente diagrama de clase, vamos a ir revisando la jerarquía de cada una de ellas. Bien, revisemos entonces la codificación de las clases ya en el lenguaje Java. Partamos de la clase figura. La definición de la clase figura, como habíamos visto en su diagrama de clase, esta contempla dos campos o dos variables de instancia, pero estas variables de instancia y estos campos son campos que se heredan hacia la otra subclase, de tal manera que vamos a utilizar el modificador de acceso protect, lo que nos va a permitir que esta variable pueda tenerse en la subclase de figura, pero que a la vez no se pueda tener acceso a ella desde otra instancia o de otro objeto que no pertenezca a figura. Y a la vez vamos a definir los métodos calcular área y calcular perímetro. Si notamos, el método calcular área y calcular perímetro en realidad no tienen definida la acción que van a realizar, puesto que esto va a depender de la figura que se esté calculando, o la área, mejor dicho, de la que se le esté calculando a la figura. Ok, de figura entonces se extiende la clase polígono. Con la clase polígono que se ha definido acá, vamos a tener que en ella se definen también tres variables de instancia, mejor dicho, ¿verdad? Uno que es la base, la otra la altura y finalmente una tercera variable o un campo de clase que corresponde al lado A del polígono. Todo polígono, ¿verdad? De hecho debe tener al menos un lado. Entonces vamos a contemplar para cada polígono la definición de uno de sus lados a través de la clase base polígono, y podemos ver que esta extiende ya de figura, lo que implica entonces que también hereda los campos área y los campos perímetro. Para la clase polígono vamos a definir los siguientes constructores. Vamos a tener un constructor que permite crear una instancia con valores por defecto o valores en cero para cada una de sus propiedades. A la vez vamos a tener otro constructor que nos permite recibir la base y la altura cuando se crea una instancia de polígono, ¿verdad? Puesto que cada polígono debe tener una base y una altura. Entonces, algo que debemos de tener presente siempre, recuerden, es que por convención se establece que los argumentos con los que se va a crear la instancia o con los que se va a definir la instancia, ¿verdad?, concuerden en este caso con el campo al que se van a asociar, ¿verdad? Entonces aquí nos estamos refiriendo con el dis a la base, ¿ya?, al campo base, y este de acá especifica el nombre del argumento en el constructor. Ok, vamos a definir entonces solamente estos dos constructores.
y a la vez vamos a contemplar la encapsulación de estos campos a través de los métodos get y set, ¿verdad? Get para la base, el set para la base, el get altura y el set altura, y así para también el lado que corresponde. Vamos a tener acá la definición, ¿ya? O la redefinición del método calcular área. El método calcular área en un polígono, si observamos bien por definición, ¿verdad? Para un polígono vamos a tener que equivale a la base por altura. Esto lo podemos identificar acá en la web, ¿verdad? Que habíamos tenido de referencia. Podemos ir comparando las ecuaciones de cada uno de ellos. Si revisamos acá en la web, ¿ya? Que es bastante interesante, vamos a observar que tanto lo que son los polígonos como lo que son los cuadriláteros tienen algo en común, más particularmente lo que son los paralelogramos. ¿Ya? Es aquí donde teníamos que ir revisando qué es lo que extiende, qué es lo que compone cada una de las clases, a fin de ir identificando aquellos valores que son comunes entre cada una de las clases, de tal manera que eso nos permitiera ir definiendo cada una de las clases. Y el punto que acá en el paralelogramo vamos a encontrar que el área del paralelogramo puede ser calculada a través de la base por altura. ¿Qué significa eso? Muy simple, ¿ya? ¿Cuál es el área de un triángulo? El área de un triángulo es la base por la altura dividido entre 2, mejor dicho, un medio de la base por la altura, que al final nos queda base por altura dividido entre 12. Entonces podemos ver sí que entre un triángulo vemos el punto más altura, de acuerdo con la programación orientada a definir en el método calcular área, ¿ya? La ecuación de el triángulo, la ecuación general para todo triángulo. Y se conoce la base y se conoce la altura, podemos aplicar la fórmula general base por altura. Es lo que tenemos definido acá, ¿ya? Entonces el área del polígono va a ser igual a la base por la altura, y obviamente vamos a especificar o a modificar este método. Recuerden que estamos viendo a la vez la sobreescritura de acuerdo a las necesidades que se tengan en las otras clases. Y luego tenemos una sobrecarga de este mismo método, pero en este método pasamos los dos valores de la base y de la altura, cosa que no lo hacíamos en este de acá. Recuerden entonces que podemos tener la sobrecarga de ese método definiéndole argumentos, e igual el resultado va a ser la base por la altura. De polígono también vamos a extender lo que es la clase triángulo, ¿ya? En la clase triángulo que viene de polígono nos vamos a encontrar que se tienen dos lados. ¿Por qué? Porque el triángulo, por las definiciones, sabemos que tiene tres lados, ¿verdad? Ya hemos definido uno en la superclase polígono, ahora nos corresponde definir los otros dos, puesto que estamos hablando de un triángulo. Por lo tanto, vamos a definir el lado B y el lado C del triángulo. Sin embargo, recuerden que el triángulo extiende, ¿verdad? O se puede clasificar a otros tres, que son los triángulos equiláteros, un isósceles o un escaleno, ¿ya? Al final van a tener siempre los tres lados, ¿ya? Por lo tanto, vamos a agregar acá las variables de instancia, lado B, lado C, teniendo en cuenta que estas se van a heredar y por lo tanto necesitamos utilizar el modificador protect, ¿no? Asimismo definimos el constructor por default, en este caso para triángulo, pero recordemos que triángulo viene extendiendo de polígono, y en polígono ya teníamos la definición también de un constructor por default, donde se define la inicialización de los valores base, altura y el lado A. Estos valores deben de ser inicializados, es decir, si estoy creando una instancia de triángulo, obviamente también voy a necesitar inicializar las variables de instancia, lado A, base y altura. Solo que estas variables de instancia no son propias de triángulo, puesto que se vienen heredando desde la clase polígono. Sí puedo tener acceso de ella por la cuestión de la herencia, pero recordemos que están definidas en la clase polígono. Por lo tanto, su inicialización va a ser a través del constructor de la clase polígono. Para invocarlo lo hacemos a través de la palabra reservada super, ¿ya? Y con esto estamos indicando que se invoca el constructor de la clase padre para que se puedan inicializar esos valores. Algo que debemos de tener en cuenta es que los constructores no se heredan. Podemos heredar acá
las variables de instancia como lado B y lado C a través de Protect. Podemos heredar lo que son los métodos, pero los constructores no son heredados en la parte de herencia. Cada clase, cada subclase debe definir su propio constructor, pero si necesitamos hacer uso del constructor de la clase padre, perfectamente lo podemos invocar entonces a través de la palabra reservada super. Definimos también acá el constructor para triángulo donde se reciba la base y la altura. Acabamos de decir que los constructores no son heredados, pero también un triángulo puedo definir su base y su altura, solo que en este caso recibo los parámetros a través del constructor de triángulo, pero los paso al constructor de la clase padre. Y hacemos otra sobrecarga del constructor de triángulo en el cual vamos a especificar el valor de los tres lados si los conocemos. En este caso particular, mi constructor triángulo sí ya es propio, ¿verdad?, de la clase triángulo, por lo tanto no se invoca, podemos apreciar acá, no se invoca el constructor de la clase padre, ¿ya? Y los valores son asignados acá directamente en el constructor para lado A, lado B y lado C, que son los que se están especificando acá por el argumento. Y una última sobrecarga del constructor sería recibir la base, la altura, pero además el valor de sus tres lados, solo que ya hemos definido un constructor en las clases padre de polígonos donde se resecciona la base y se resecciona la altura, por lo tanto lo invocamos a través de la palabra reservada super para que se vaya al constructor de la clase padre, pero le pasamos los valores de la base y la altura, ¿ya? Y nos quedamos nosotros con los valores para las variables de instancias propias de la clase. Establecemos un método get y los métodos set, y acá en la parte de calcular área, ¿verdad?, ya especificamos, decíamos que de manera general la fórmula del triángulo es igual a la base por la altura siempre y cuando se tenga conocimiento de dicha base y de la altura. Eso nos va a permitir encontrar el área del triángulo de manera general para cualquier tipo de triángulo, sea isósceles, sea escaleno, sea equilátero, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos estos valores podemos entonces asumir el cálculo del área como la base por la altura entre 2. Entonces decíamos, esto lo hemos definido en la clase polígono, si recuerdan, ¿verdad? En polígono definimos calcular el área que nos llevaba a esta parte, ¿ya? Y entonces hacemos la invocación del método calcular área, pero el de la clase padre, en este caso el del polígono. La clase método calcular área de polígono me va a retornar el valor de este método, ¿ya? Y a esto le agregamos ya la ecuación particular para el triángulo, que es dividirlo entre 2. Igualmente en la parte del perímetro, de manera general, la ecuación para calcular el perímetro de un triángulo es igual a la suma de sus tres lados, de tal manera que podemos definir acá el cálculo del área como la suma de A más B más C. Con esto tenemos entonces definido la clase triángulo, que viene heredando de polígono y a la vez viene heredando de figura. Ya, en próxima entrega vamos a revisar entonces las siguientes clases, que sería equilátero, escaleno e isósceles, ¿verdad? Vamos a ver este procedimiento de la herencia y la codificación a través del lenguaje.